Excelente, pues qué maravilla tenerte nuevamente por acá, mi querida Maye. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Me da mucho gusto estar de nuevo aquí compartiendo uno de los mil temas que podemos compartir. Totalmente de acuerdo. Pues yo muy emocionado de tenerte por acá, como siempre, muy agradecido porque me hagas un espacio en tu agenda, que ya sabes cómo son estos tiempos de las agendas, entonces lo agradezco profundamente. Y pues, sin más ni más, ¿cómo ves si nos vamos directo al tema chimenguenchón del día de hoy? Va, perfecto. Entrémosle. Perfecto. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos tiene? ¿Por qué estamos tan ansiosos, tan enojados, tan tristes, tan compungidos? Pues, ¿qué traemos tú? Pues bueno, pueden ser muchas cosas, ¿no? O sea, la realidad es que últimamente en el mundo sí pasan muchas cosas, en la familia pasan muchas cosas, al interior de nosotros pasan muchas cosas y pues, o sea, hay una sensación de insatisfacción, de ansiedad, de depresión, de no estar completos, de vacío, de una historia de heridas que nos hacen estar mal en la vida, ¿no? Entonces, básicamente es una cuestión, o muy en general, es una cuestión de insatisfacción por no encontrar las cosas que estamos buscando que nos den esa tranquilidad, ¿no? Concuerdo completamente contigo, y me encanta por dónde estás llevando el tema, me encanta, porque al final creo, concuerdo plenamente contigo. Andamos buscando cosas que nos den eso que necesitamos y normalmente lo buscamos afuera, Uh -huh. ¿no? Sí, exactamente. ¿Y no está afuera? ¿Tú crees que no está afuera? No, normalmente no. A veces o sea, muchas veces la gente piensa que sí, ¿no? Y pues ahí está la búsqueda de, a ver, ¿qué es lo que me va a dar la tranquilidad que necesito? Un trabajo estable, tener dinero, encontrar pareja, que el mundo esté mejor, no sé, no sé, pueden ser muchas cosas que buscamos afuera, cada quien desde su propio enfoque, según lo que cada quien piensa que le falta, ¿no? Si yo pienso que me falta amor, pues entonces tal vez voy a buscar una pareja para ahora sí estar completa, feliz y tranquila, ¿no? Si yo estoy batallando con temas de dinero, pues voy a buscar dinero para estar completo, tranquilo y todo, ¿no? Totalmente. Am, la forma como yo lo trabajo o como yo enfoco esta parte desde mi metáfora de trabajo, ¿no? Es básicamente así. Cuando nosotros nacemos, pues todas nuestras necesidades se resuelven desde afuera, ¿no? Pues, porque no podemos resolverlas nosotros, ¿no? Y todavía no exploramos el mundo interno, es más, todavía ni sabemos que hay un mundo interno. Es más, la división entre el yo y el otro todavía está medio difusa, ¿no? Entonces, pues se genera un mecanismo de supervivencia llamado ego, y este ego me dice, si tú necesitas algo, debes encontrar la forma de extraerlo del mundo exterior, de que te lo den otras personas, porque necesitamos de otras personas, ¿no? Entonces, em, como niños, el ego es un mecanismo de supervivencia, es vital, porque necesito encontrarle el modo a papá, a mamá, a la tía, al hermano, a la hermana, ¿no? Para que me den eso que tanto necesito, llámese atención, apapacho, ser vistos, validación, lo que tú quieras, ¿no? Pero también es cierto que en la vida hay etapas. Y entonces llega un momento en el que mis necesidades son tan complejas que ahí sí ya no las puedo resolver desde afuera, ¿no? Entiéndase que justo es la adolescencia, ¿no? La adolescencia es, de pronto llega una etapa en donde tengo necesidad de validación y pues papá, mamá, el tío, la tía, el hermano, la hermana se pueden voltear de cabeza y no me voy a sentir validado porque ahí pues ya la fuente ya no puede ser externa, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves la metáfora? Sí, tiene mucho sentido. O sea,
Pues cuando nacemos sí somos dependientes, sí necesitamos de otros en lo que vamos agarrándole la onda a cómo funciona el mundo, ¿no? Entonces, sí, o sea, sobre todo nosotros, seres humanos, necesitamos eso porque nuestro sistema es complejo y así, ¿no? O sea, un animal al principio puede ser un poco dependiente, pero pues depende de la especie animal que estemos hablando, pues a veces son unas horas, a veces son unos días, a veces son un par de semanas y listo, ¿no? Van, ya salen a la vida y hacen lo que tienen que hacer instintivamente. Pero los seres humanos, pues sí necesitamos mucha atención, mucha, pues sí, cariño, necesidades básicas resueltas y así. Y la única, o las únicas personas que pueden hacerlo son la familia, ¿no? Sea quien sea. Entonces, pues sí, eso es normal, nacemos y así es el proceso del ser humano, pero si llega ese momento donde ya empezamos a tener esta necesidad, independencia, más independencia y esta necesidad de conseguir las cosas por nosotros mismos, pero pues seguimos con esta idea de que tienen que venir de afuera y ahí es donde pues a veces las personas se atoran, ¿no? O sea, como que muchas veces no nos damos cuenta de que pues ya ahora no le toca a los papás, sino me toca a mí empezar a hacerme cargo de mí, de lo que necesito y todo esto, ¿no? Y ahí es donde si no nos hacemos conscientes de esta parte, pues seguimos buscando afuera lo que nos falta para que nos complete, ¿no? Y creo, esto es parte de mi metáfora de trabajo, creo que en realidad cuando nosotros nacemos y pasamos por esta parte de la infancia donde dependemos tanto del otro, tenemos una sensación de incompletitud. Porque la incompletitud es no he llegado al punto en el que me puedo dar lo que necesito, por eso me siento incompleto. Pero maravillosos, maravillosos humanos, ¿verdad? Tenemos la capacidad de interpretar. Entonces, el niño, la niña, interpretan esa sensación incómoda de una forma particular. Entonces, yo me siento incompleto cuando soy niño y yo interpreto que la razón por la cual me siento incompleto es porque mi mamá no me hace la comida que yo quiero, ¿no? O la razón por la cual yo siempre me he sentido incompleto, insatisfecho, es porque como mis papás siempre me dicen que no hay dinero en casa, pues es que no hay dinero. ¿Sabes por qué me siento insatisfecho, May? Porque no tengo dinero para comprarme el chuchuluco que yo quería, ¿no? O yo siempre quise un hermanito. ¿Sabes por qué me siento incompleto, May? Porque nunca mis papás me dieron un hermano, ¿no? Entonces, la incompletitud con la que todos los seres humanos, ¿no? Nos sentimos acompañados durante toda nuestra infancia en general hasta la pubertad. Nosotros le ponemos una explicación y normalmente, así siempre, esa interpretación es egoica porque la estoy analizando desde mi yo inmaduro, desde mi yo muy primitivo. Y entonces, ¿qué ocurre? Salgo, así llego a la adolescencia y entonces digo, ahora ya me voy a hacer cargo de eso que me sentía tan incómodo, que me hacía sentir tan incómodo. ¿Y qué hago? Salgo a buscar al hermanito que mis papás no me dieron, salgo a buscar el dinero que según yo me hace falta, salgo, bla, bla, bla. ¿Y qué ocurre? Que llegan miles de hermanitos y me sigo sintiendo incómodo, que llegan miles de dólares y me sigo sintiendo incompleto, que llegan miles de, etcétera. Y entonces digo, ¿qué está pasando? Y ahí entra la crisis existencial. ¿Qué piensas? Sí, 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 tal cual. Porque además en la historia familiar y así, pues siempre hay algo que falta, ¿no? O sea, siempre hay alguna carencia en algún sentido. Y entonces, tal vez sí era una familia con dinero, pero pues no había tanto afecto, ¿no? Y entonces eso faltó.
O al revés, ¿no? Sí había afecto, había atención, pero era hijo único y entonces me faltó compañía. La situación económica era complicada, entonces me faltó dinero. O éramos muchos y entonces me falta espacio, ¿no? Entonces, siempre, siempre, siempre hay algo que nos hace falta, ¿no? O sea, es parte de la naturaleza y normalmente eh, lo que te hace falta es lo que vas buscando después, ¿no? Y cuando no lo encuentras, o bueno, lo encuentras y te das cuenta que no, ahí no estaba la felicidad, la plenitud y la tranquilidad, ahí es donde dices, es que algo está pasando, algo está mal, no entiendo, o sea, si ya tengo esto, ¿por qué me sigo sintiendo vacío, incompleto? Y sí, ahí vienen las crisis porque ya esta interpretación se vuelve como, debe haber algo más grande, algo que no estoy viendo, algo más complicado, entonces ahí como que pues, es fácil perderse. ¿Y qué tal cuando las personas que llegamos a esa crisis existencial usamos esa frustración, esa desesperación o esa confusión y nos señalamos como el problema? ¿No? Entonces, es decir, aquí tiene que haber algo mal. Y en lugar de pensar la interpretación es la que estaba mal, digo, yo estoy mal. Porque yo no me... Porque sabes qué, tengo mala suerte con el dinero. Porque sabes que tengo mala suerte con las mujeres o con los hombres, tengo mala suerte con los amigos, tengo mala suerte con... ¿no? ¿Y qué hacemos con eso? Sí, sí, pues bueno, ahí es donde pues hay que tal vez regresar a ver por qué, de dónde salió esa idea, ¿no? O sea, ¿cómo fue que llegaste a esa conclusión? Porque si vamos trazando el caminito de regreso, entonces muchas veces encontramos que en ese momento, pues ya tenemos esta idea muy clara, ¿no? De, es que yo debo estar mal porque no tengo lo que necesito o lo que quiero. Pero muchas veces no nace ahí. Entonces, si vamos siguiendo el caminito de regreso, pues podemos empezar a entender cómo fue que se formó esta interpretación, porque hubo un error en algún lado de ese procesamiento de información, ¿no? Y a veces el error viene de heridas de cuando éramos más chicos, heridas de la infancia y así. Y entonces, desde ahí hubo algo que se empezó a sentir como que, ay, tal vez la gente no me da lo que quiero porque soy muy callado, ¿no? Y entonces, en ese momento, cuando somos niños, o el niño no entiende o no tiene el mismo, las mismas posibilidades de racionalizar las cosas como un adulto, pero las sensaciones ahí están, las ideas ahí están. Y entonces si vamos buscando en reversa dónde estuvo la falla en ese procesamiento, pues ahí es donde podemos encontrar realmente la respuesta y no afuera. Pero eso normalmente pues se hace con ayuda de alguien o en un proceso introspectivo importante, ¿no? Porque si no empiezas a seguir ese hilo, pues sigues buscando afuera, ¿no? Sigues buscando como, a ver, pero es que, ¿qué pasa, no? ¿Por qué otros sí tienen esto y yo no? O sea, entra el tema de la comparación, de por qué otras personas sí son felices, qué tienen ellos, yo entonces tengo algo o me falta algo que no me permite ser feliz como es esa otra persona, ¿no? Totalmente. ¿Y qué tal cuando nos vamos a revisar en este pasado que mencionas y la persona sigue buscando afuera? Es decir, a ver, vámonos a revisar tu infancia. A ver, ¿qué pasó con el tío? ¿Qué pasó con la mamá? ¿Qué pasó con la relación con el perro? Y de pronto la persona dice, ya le entendí. El problema era mi mamá. Y es como de, no necesariamente, ¿no? Y la persona te explica y dice, claro que el problema es mi mamá, porque fíjate, me trataba así, 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 y me dijo esto, y pasó esta situación, y etcétera. De ahí tiene que venir. Entonces ya no es mi responsabilidad. Es culpa de mi madre, ¿no? Y entonces ahí es donde uno le dice, o sea, a ver, no estoy negando todos esos hechos, yo no estaba, no lo estoy negando, pero creo que tal vez
lo que ella hizo, no lo hizo con la intención con la que tú lo estás leyendo. Y más bien esa intención que tú le estás poniendo es una interpretación y tal vez pudiera ser parte de lo que te ha traído hasta aquí el día de hoy, ¿no? Y ahí es donde viene la resistencia, porque algo que he notado mucho es cuando tratas de regresarle la capacidad transformadora de hacer responsable al individuo, hay un miedo. El miedo del no, qué susto, yo no puedo con eso, ¿no? Entonces, si se lo empiezas como a acercar de, mira, creo que tal vez tú pudieras ser un poquito responsable de esto, ¿no? La persona es como de, no, 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 a mí no. ¿Sabes qué? Ya lo pensé bien. Es que tú, como tuve un padre ausente, y anda, no te hagas pato. ¿Cómo ves? Ya me... Sí, sí, totalmente. Y es que asumir la responsabilidad es como, se siente como si te estuvieran diciendo, bueno, sí, sí, de alguna manera es decir eso, ¿no? Como tú eres responsable de lo que te pasa, ¿no? O sea, estás en el punto en el que estás porque tú has construido eso, ¿no? Y entonces, pues no, a nadie le gusta como decir, a ver, o sea, quiere decir que mis problemas son porque yo los creé, porque yo los causé. O sea, no, 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 no puedo aceptar eso, ¿no? Tiene que haber otra razón, porque ¿cómo va a ser que yo me meta en esta situación que me hace sentir mal si yo quiero estar bien, ¿no? O sea, como que si hay mucha resistencia a aceptar eso y por eso ahí es donde pues hay que buscar culpables en otro lado, ¿no? O sea, no puedo ser yo responsable, sino alguien más tiene que tener la culpa de esto que me está pasando, porque eso por un lado me libera, me quita esa carga de encima, pero pues la otra parte es que hay una frase que me gusta que dice, pues si no eres parte del problema, no puedes ser parte de la solución tampoco, ¿no? O sea, si no ves tu parte en todo esto y el otro es el que tiene la culpa, pues entonces tú no tienes manera de resolver tu situación. Totalmente. Y déjame poner otra frase sobre esa que dijiste. El problema no puede ser resuelto desde el mismo nivel de conciencia que lo creó. Uh -huh. Entonces, vas al espacio terapéutico y en el espacio terapéutico nuestro trabajo es decirle, oye, ¿sería posible que tú tuvieras algo de responsabilidad en esto? ¿No? Y la persona es como de, no, no, evidentemente esa es mi madre. Ok. ¿Y será posible que esta pudiera hacer algo en tu responsabilidad? No, no. Y a través de notar el patrón, de repente hay un momento de insight, ¿no? Le cae el 20, se le prende el foco y es como de, creo que tal vez sí soy un poquito corresponsable de eso que ocurrió, ¿no? Y en ese momento, cuando empiezan a caer todas las piezas en su lugar, ahí es donde el nivel de conciencia, ahí es cuando prende el foco, ¿no? Se hace un poco más extenso el campo de visión. Es una habitación oscura, prendemos el foco y se puede ver con más claridad lo que hay en la habitación. Y entonces dices, oh, oh, y empiezas a notar otros momentos en los que tomaste decisiones desde el mismo lugar, con la misma interpretación, tal, 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 y dices, me la he estado poniendo muy complicada yo. Resulta que no es mala suerte que siempre me toque la persona, la pareja abusiva, ¿no? O que no es coincidencia que siempre al final, ya que logré tener todos mis ahorritos, ocurre una catástrofe y tengo que perderlos todos. Parece ser que yo estoy involucrado en ese proceso, ¿no? Ahora, bueno, hasta aquí. ¿Hace sentido? Sí, 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 totalmente. Ahora, pongamos otro escenario. Tú y yo ya estamos en el espacio terapéutico con el consultante, ya le dimos una revisada a todos los archivos y notamos que esta interpretación egoica, razón por la cual ha estado sufriendo toda su vida, ¿no? Ya la revisamos, revisamos, revisamos y vemos que va más atrás y más atrás y más atrás y más atrás. Casi, casi llegamos al segundo mes de vida y decimos, la interpretación ya estaba ahí. Y de pronto decimos, conforme seguimos revisando la historia, nos damos cuenta que esa creencia, que esa interpretación egoica,
la aprendió de sus figuras de afecto, ¿no? Y ahí es cuando ya nos metemos en lo transgeneracional, ¿no? Que es cuando a ver, ya te diste cuenta que esta razón, esta justificación, esta lógica por la cual tú dices que eres infeliz, ya la traía tu mamá y tu abuela y tu bisabuela. ¿Realmente es tuya? ¿Realmente, realmente desde esa creencia estamos logrando explicar lo que ocurre? ¿O solo es una creencia transmitida que ni siquiera es comprendida? ¿Qué piensas? Ujú. Sí, pues hay mucho de eso, o sea, porque hay muchos patrones que se van repitiendo de generación en generación y pues cuando somos niños somos esponjas, ¿no? O sea, absorbemos todo. Aunque haya cosas que no podemos racionalizar como tal o interpretar de la misma manera en la que lo hacemos ya en otro nivel de desarrollo, o sea, eso está ahí, la información está ahí y lo absorbes, ¿no? Como esponja. Y entonces, pues sí, se transmiten estos patrones que vienen de generaciones de antes. Y entonces ahí hay un trabajo de poder hacer un corte, ¿no? Dejar de repetir patrones. Primero hay que hacerte consciente de ellos, como de, a ver, ¿cómo es la cosa con, no sé, las mujeres de mi familia, los hombres de mi familia, las parejas en la familia? Y cuando identificas ese patrón y como dices, ¿no? Es como alumbrar algo un cuarto que está oscuro, pues ahí entra esta posibilidad también de decir, pues quiero hacerlo diferente, ¿no? O sea, necesito romper con esto y quiero hacerlo distinto, pero ahí se mueven otro tipo de cosas como en la familia, una de las cosas más importantes que necesitamos todos es la pertenencia, ¿no? Y entonces, si yo rompo con este patrón, pues dejo de, o sea, se siente que está este riesgo a ser excluido o excluida de la familia, porque en la familia todos son infieles, ¿no? O en la familia todas son madres solteras. O sea, si yo de pronto decido que eso ya no lo quiero para mí, quiero hacerlo distinto, pues se activan estos miedos y esta resistencia de, pues me van a excluir, voy a dejar de ser parte de la familia, porque si eso es algo que caracteriza a la familia, ahí me voy a quedar solito, ¿no? O solita. Totalmente. Y en algún momento, tratando de entender este fenómeno, decía yo, ¿y qué? O sea, ¿por qué nos asusta tanto el ya no compartir algo con nuestra familia, ¿no? El ser excluidos, el traicionar a la familia. ¿Y qué? ¿Por qué nos compunge tanto? ¿De dónde viene? Y haciendo por ahí una investigación, me doy cuenta que tiene una razón evolutiva, ¿no? Y es que al final entendamos que como grupos humanos, viviendo esta vida holgada y relajada que tenemos hoy en día, donde todo está al alcance del picarle, ¿no? Y estoy hablando, por supuesto, aquí con mucho respeto, sé que hay más de la mitad del planeta que no está en estas condiciones, ¿no? Yo estoy hablando de otro sector, ¿no? Y aún así este porcentaje de la población mundial que no tiene estas facilidades y estas comodidades, de todas formas tiene más comodidades que las que teníamos hace 1000 años, ¿no? Y por lo menos tiene acceso a algunas cosas, no digo a todas, pero algunas que sí son distintas a las que existían hace 1000, 2000, 10.000 años, ¿no? Entonces, entendiendo que los primeros grupos humanos vivían en clanes, los clanes no eran otra cosa más que un grupo de familias. Y en aquel momento sí necesitabas de tu familia para sobrevivir. Porque si tú decías, me emancipo, al diablo el clan del oso cavernario, al diablo me largo, ¿no? Agarro mi piel con mis nuecesitas y me voy del clan. Pues las posibilidades de sobrevivir eran pues prácticamente nula. O te comía el tigre, o no podías encontrar alimento, o te agarraba el invierno y te congelabas, o venía el otro grupo y te devoraba. Es decir, el pertenecer a un grupo era una cuestión de supervivencia.
Y fueron muchos miles de años viviendo bajo este esquema. Pensemos que este esquema más holgado, pues tendrá lo mucho que será 5.000 años. De ahí en más, los otros, todos los otros, ¿no? Desde hace 100.000 años que andamos por acá, este, pues es un montonal de tiempo en el que hemos metido el mismo programa de clan y realmente 5.000 o incluso menos, nos podríamos atrever a decir que este tema de poder romper con la familia, pues es un tema nuevo, estamos hablando de menos de 1.000 años. Entonces, romper 100.000 años de programación con 1.000 años de modernidad, pues no, genéticamente no es viable, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos un miedo muy primitivo a que si traicionamos el estandarte, el código, del emblema familiar, ¿no? Aquí todas somos víctimas de los hombres malditos, infieles, ¿no? ¿No? Aquí todos nos morimos de una congestión alcohólica porque somos bien machos, ¿no? Entonces, si yo rompo el emblema familiar, pues entonces me voy a morir, no voy a sobrevivir. Y si bien no es que alcance a llegar a mi corteza para que yo diga, ay, este es un miedo primitivo, lo siento a nivel muy profundo. ¿Qué piensas? Sí, sí. Y es que eso también está muy codificado ahí, ¿no? O sea, como dices, no es algo que podamos explicar tan fácilmente nada más reflexionando, ¿no? O sea, a lo que llegamos es que tengo miedo de perder a mi familia, de que me excluyan, de que eso ya me va a hacer distinto a ellos y entonces ya se van a ir. Pero, pues sí, hay todo un fundamento evolutivo porque, como bien dices, antes pues no era fácil sobrevivir solo, ¿no? Pero se siente, o sea, la reacción es instintiva, ¿no? Ahí es donde no es fácil explicarlo, pero se siente y ahí está. Totalmente. Y ya llegó la persona, ya revisamos, ¿no? Y resulta que descubrimos que la persona tenía ahí el tema transgeneracional, ¿no? Descubrimos el lema de la familia. Ok. Y entonces poco a poco vamos acompañando ahí a la persona y diciéndole, pero tranquilo, o sea, no te vas a morir de hambre, de veras, no te va a comer el otro clan, o sea, puedes emanciparte de tu familia y construir un sistema con tus valores, con tus creencias, con tu enfoque ante la vida. Y entonces viene la otra parte, ¿no? Del decir, pero es que qué tal que nadie lo comparte, qué tal que nadie me entiende, qué tal que nadie me quiere, qué tal que nadie me acepta, ¿no? Y ahí viene esta parte de la vulnerabilidad y me voy a exponer a que todos vean mi emblema personal, a que me vean el escudo, me vean mi código postal y me juzguen, ¿no? ¿Y qué hacemos con eso, Maggie? Pues sí, o sea, también pasa eso, ¿no? Que además, también muchos de estos miedos, si bien son instintivos, pues no necesariamente la familia se va, ¿no? O te deja de querer o así, ¿no? O sea, de ahí, de entrada, es un proceso de ayudarle a la persona a ir como adoptando sus propios valores y, o sea, muchas veces, la mayoría de las veces, a menos que sea una cosa muy transgresora, muy extrema, pues la familia sigue ahí, ¿no? Aceptando estas diferencias. Y de la misma manera, pues cuando o sea, es que es una experiencia nueva, ¿no? O sea, si yo empiezo a cambio patrones, establezco muy claramente mis valores, pero esto es distinto de lo que yo conocía, pues no, muchas veces no es tener no he tenido la experiencia de, ya sé que hay otras personas así, ¿no? O sea, yo lo que conozco es esto otro. Entonces, ahí entra la duda, entra el miedo, entra la vulnerabilidad, pero pues lo que se trabaja es lo mismo, ¿no? Hay una frase que últimamente tengo muy presente que dice que, o sea, la frase conocida es, hay que ver para creer, ¿no? O sea, primero yo necesito evidencia de que eso existe para poder creerlo, ¿no? Pero también
se puede trabajar en el otro sentido. Creer que sí puede ser posible eso y entonces puedo empezar a verlo, ¿no? Porque también es una cuestión de dónde estás poniendo tu atención, porque mágicamente pasa que cuando mi atención está enfocada en algo, veo mucho de eso, ¿no? Pero cuando cambio mi enfoque a otra cosa, también empiezo a ver mucho de eso otro. Y entonces es una cuestión de ir cambiando el enfoque, abrirte a esas posibilidades a pesar del miedo o con todo y el miedo, porque pues el miedo es muy natural y ahí va a estar. Y no, pues el problema es cuando llega a paralizarnos. Entonces es hacer las paces con el miedo, con que esté ahí, con que estoy haciendo algo nuevo, algo diferente y eso me saca de mi zona de confort, me da miedo, pero aún así puedo encontrar eso que hasta el momento no he tenido la experiencia de conocer si me abro a la posibilidad de verlo, ¿no? Y me enfoco en eso. Me encanta, me encanta cómo en el momento en el que, o sea, porque la persona llega con verdades, llega con certezas, ¿no? Y te está diciendo, así está el asunto, ¿no? Yo soy infeliz y soy infeliz porque mi mamá, ¿no? Yo soy infeliz y soy infeliz porque mi hermano, ¿no? Bueno, y parte de lo que hacemos es, ok, entendamos de dónde viene esta creencia, hacemos todo el escaneo, ¿no? Y de pronto decimos, oye, ¿y esa será la única forma? Y a mí me encanta, sembrar la duda. Ah, cómo me gusta. Puedo decirte que es de mis cosas favoritas dentro de la vida en general, ¿no? Cuando viene una persona con una certeza y sembrarle la semillita de la duda, que yo creo que la semilla de la duda es un regalo, así lo veo yo. Le siembras del, ok, ¿y esa será la única forma de vincularte con la vida? ¿Esa será la única forma de relacionarte con tu familia? ¿Esa será la única forma de relacionarte con tu sexualidad o habrá otra que te cae, que te quede mejor, ¿no? Obviamente la persona desde este sesgo que me estás diciendo, desde esta ceguera, desde esta inconsciencia, te dice, es que no hay de otra. Y te repite todo el discurso que ya tiene súper estructurado, que ha repetido 50,000 veces a no sé cuántas personas, ¿no? Que ya casi casi se lo cree porque lo ha repetido tantas veces que terminó por convertirlo en su verdad. Y en el momento en el que comienzas a reflejarle que ha habido momentos donde se ha relacionado diferente sin darse cuenta y que el relacionarse diferente le trajo resultados distintos, es como, adiós. O sea, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo? Sí se puede. Y tú ahí le dices, pues es que ya lo has hecho. O sea, no es como, no es como que yo te hable de algo desconocido. Tú ya lo has vivido desde ahí. Entonces, ahí empieza cómo la duda va poco a poco construyendo un espacio y qué maravilla como lo dices. Cuando la persona enfoca su atención, eso comienza a magnificarse y a clarificarse, ¿no? Sal con la intención de encontrar autos azules y todos van a ser azules, ¿no? Todo aquello a lo que le prestas atención se magnifica. Y entonces la persona, entre más atención le pone, ahora ya nada más por morbo, por curiosidad, ¿verdad? Porque dice, ¿a poco si hay más, y hay más, y hay más? Descubre el hoyo de Alicia en el País de las Maravillas y se da cuenta que hay todo un camino por ahí, ¿no? Entonces, y me gustó que mencionaste y haces este proceso con el miedo, ¿no? Mm, Al final, el miedo es un mecanismo de supervivencia. Va a estar siempre ahí, es nuestro compañero, al menos mientras tengamos un avatar que se rompe con facilidad y se muere. Entonces, pues más vale que tengamos el miedo para cuidar esta cosa, para durar mucho, ¿no? Ahora, eso no significa que nos dejemos guiar por el miedo, liderar por el miedo, ¿no? ¿Cómo cómo podemos hacer para atrevernos a hacer la exploración sintiendo tan feo? Porque el miedo se siente bien feo. ¿Cómo hacemos eso, Maye? Pues ahí, bueno, desde mi perspectiva es donde entran
herramientas para gestionar las emociones, entre ellas el miedo, porque no es la única, ¿no? O sea, también puede haber enojo, tristeza, no sé, muchas otras cosas. Y entonces, hacer las paces con el miedo también es eso, es aceptar que ahí va a estar y pues saber qué hacer con él cuando aparezca, ¿no? Saber empezar a distinguir como, ok, a ver, estoy teniendo miedo, pero aún así, aunque la voz del miedo me dice ciertas cosas y me dice, mejor no hagamos esto, o no, por ahí se ve muy peligroso, mejor vamos a tomar la ruta fácil, o ¿para qué quieres cambiar? O sea, mejor quedémonos así. Pues podemos identificar esa voz y aún así decidir como, no, a ver, yo sí quiero ir hacia allá porque sé que eso es lo que quiero realmente, ¿no? Eso me hace sentir mejor conmigo y pues es atravesar ese camino con todo y el miedo, pero como teniendo herramientas para manejar el miedo y otras emociones, ¿no? O sea, saber que es normal, saber qué pasa, ¿no? O sea, como que son momentos, nadie puede estar sintiendo una emoción en su máxima expresión por mucho tiempo, ¿no? Aunque a veces parezca. Pero pues con estas herramientas para manejar las emociones, entenderlas, poder platicar con ellas y decir, aún así, aunque tú estés ahí, entiendo el mensaje o sea, entiendo que me estás queriendo cuidar, como dices, con el miedo, pero sí puedo tomar este riesgo, ¿no? Sí quiero ver qué pasa del otro lado. Y pues poder confiar también en las herramientas que uno tiene o irlas construyendo para saber que sí tienes con qué hacerle frente, tanto a las emociones como a lo que hay del otro lado, que hasta el momento es desconocido. Realmente. Creo que, bueno, el primer paso es, cuando estás en este proceso de acercarte al miedo, eh, conocerlo, entenderlo, mirarlo desde un lugar diferente, te das cuenta que aunque sientes que te vas a morir, no te estás muriendo, ¿no? Porque a veces le tenemos tanto miedo al petate del muerto que no nos damos cuenta que no hay muerto, no hay un peligro ahí, ¿no? Y siguiente, en este mismo proceso de acercarnos, de entender el miedo, entender que el miedo es un mecanismo, o sea, el miedo viene de una programación evolutiva y el miedo no está diseñado para hacernos felices, está diseñado para sobrevivir, ¿no? Y aquí es donde viene la pregunta del, a ver, ¿tú quieres disfrutar tu vida, vivir plenamente o quieres sobrevivir tu vida? Para saber qué es lo que quieres de ella, porque si lo que tú quieres es ser feliz, lamento informarte que no puedes alcanzar esa sensación de serenidad y de plenitud sobreviviendo, ¿no? Am, Ahí no queda de otra más que entender que del suelo no vas a pasar. Es decir, tú puedes hacer lo mejor posible para cuidar de tu avatar. Puedes hacerle todo el caso que quieras a tu mente sobre todos los posibles peligros habidos y por haber, reales e imaginarios. Y de todas formas, te vas a morir. Entonces, te puedes morir viviendo la experiencia, creciendo y aprendiendo, y por lo tanto sintiéndote cada vez más sereno, más sabia, más etcétera, más completo, o te puedes quedar escuchando esa vocecita que te dice, huye de todo lo desconocido, huye de lo nuevo, simplemente repite lo conocido, y entonces entiende que aunque vivas desde acá, uno, el miedo no va a ir a ningún lado, igual que acá, no va a ir a ningún lado, va a seguir ahí. La sensación desagradable va a seguir ahí, pero el mundo va a ser más chico, la vida va a ser más chiquita. Vivir la vida desde el hacerle caso siempre al miedo se vuelve aplastante.
Y ahí, cuando aprendes a escuchar el miedo, pero decidir si le vas a hacer caso o no, es decir, desde la conciencia, pues la vida no tiene límites, ¿no? ¿Qué piensas? Me encanta. Sobre todo esa última frase, ¿no? O sea, es muy cierto. El miedo trata de cuidarnos, esa es su intención, esa es su función, para eso está ahí. Pero cuando el miedo tiene el volante, nos limita, ¿no? Justo la vida, el mundo se hace muy chiquito, porque lo que es seguro, pues es nada más este cuartito, ¿no? O sea, si tú sales, pues puede haber muchos peligros allá afuera, ¿no? Pero así como puede haber muchos peligros allá afuera, también hay muchas posibilidades que no puedes ver mientras estés encerrado en este cuartito que te mantiene seguro, ¿no? O sea, es como lo que justo ayer el live que tuve hablaba de la zona de confort, que la zona de confort no es de confort porque sea cómoda precisamente, o sea, puede llegar a serlo, pero no es por eso. La zona de confort es lo que conocemos, lo que se siente seguro, aunque pueda ser medio incómodo, pero esto es seguro y entonces ahí viene la frase que dice, más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? O sea, mejor me quedo aquí, aunque ya yo esté mirando a la ventana, preguntándome qué puede haber allá afuera, pero mejor me quedo aquí en esta zona de confort, en esta zona segura porque así me siento más tranquilo, ¿no? Más tranquila, pero pues las posibilidades están afuera, ¿no? Y si no sales de esa zona de confort, que sí implica un riesgo, al principio se siente así, ¿no? Y es explorar algo diferente, algo nuevo, pero cuando te permites hacerlo, pues encuentras muchos regalos de la vida, muchas posibilidades que no puedes ver estando en este cuartito, ¿no? Totalmente. ¿Y qué tal cuando decimos, ya entendí esa parte? Vaya, ya entendí la zona conocida, la zona de confort, ya entendí todo eso. Entonces, como ya entendí que el camino es por salirme de mi zona de confort o de mi zona conocida, am, me voy a esperar a estar listo para dar el paso. Cuando yo esté listo, o sea, ya me dijiste por dónde es el camino y concuerdo completamente contigo, así que, pues ahora nada más espérame a que yo esté listo y cuando esté listo daré el paso. ¿Cómo ves?